Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de el Jacob Reigns, donde al parecer no le gustó nada al Borolas Felipe Calderón, ya que Ángel Valderas le da una revolcada increíble que no la va a olvidar por más que quiera. Increíble, lo tienes que ver. Y es que sin más preámbulo, veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos por qué no. Y es que se le da tanto como a Calderón como a los pianistas. Increíble, pero cierto. Así que pues veamos de qué se trata. Y es que todo comenzó prácticamente así, de esta manera, haciendo estas declaraciones el Felipe Calderón en plena encuentro regional del 2023 de ultraderechistas. Y después viene la respuesta contundente del mismísimo Ángel Valderas, y es que hizo estas declaraciones inoportunísimas. Insisto, a mí me tocó cuando era presidente del PAN, me tocó negociar con el presidente Zedillo, el último presidente del PRI, del viejo autoritarismo, que es un hombre demócrata, y negociamos yo desde la oposición y él desde el gobierno la nueva ley electoral que creó el INE, el Instituto Nacional Electoral, y permitió las primeras elecciones verdaderamente democráticas en México, que fueron en el año 2000, que ganó Vicente Fox. Y tanto su gobierno como el mío nos empeñamos en sostener las instituciones democráticas. Gobernamos en minoría parlamentaria, pero no obstante siempre se fue generando toda una cultura de crecimiento de derechos políticos, de fortalecimiento de autoridades electorales independientes, de creación de instituciones de transparencia y acceso a la información, de agencias autónomas para regular la economía, los mercados, las comunicaciones, etcétera. Sin embargo, hoy, Oscar, yo creo que México está en peligro y es una democracia a punto de caer, y eso es importante repetirlo una y otra vez. Aquí mi muy admirado y buen amigo Sebastián Piñera mencionó que en los índices de libertad de Freedom House y otros, hay países en América Latina que han retrocedido. Uno de los países que más ha retrocedido en América Latina es México. ¿Por qué? Porque sus instituciones están bajo ataque constante del presidente de la República. Porque desde el Estado se ha reconstruido ilegalmente y contra la Constitución y la ley un aparato de poder, una maquinaria electoral que usa recursos públicos, que usa empleados públicos para construir y apoyar descaradamente con dinero público la campaña de la candidata oficial al próximo gobierno de México. Porque además se han saqueado los fideicomisos y fondos públicos que fueron creados técnicamente para prevenir temas como la salud de los mexicanos en el futuro, un pueblo obeso, de los más obesos a nivel mundial, tanto en población infantil como adulta. Creamos con mucho esfuerzo reservas actuariales para enfrentar las enfermedades de los mexicanos en el futuro, hemodiálisis, diabetes, etcétera. Esos fondos se acabaron, con lo cual se acabó también el tratamiento para niñas y niños con cáncer que habíamos establecido, como se acabó el Seguro Popular, etcétera. Se comió también el Fondo de Desastres Naturales, y hoy acaba de pasar sobre Acapulco, una ciudad de 1 millón de habitantes casi, un huracán categoría 5, similar al que cruzó por Haití, por ejemplo, hace aproximadamente 10 años. Por cierto, externo nuevamente mis condolencias a esos cientos de miles de víctimas mexicanas y mexicanos, y llamo por la ayuda de todos y la solidaridad de todos ustedes. ¿Qué podemos hacer para no extenderme, porque está aquí mi esposa y seguramente me llamará la atención? ¿Qué podemos hacer? La clave, amigas y amigos, la clave está en la ciudadanía. La clave también la dijo Sebastián. El peligro no es la perversidad y la capacidad de organización y financiamiento y apoyo que los autócratas populistas que están atacando la democracia en América Latina tienen. El peligro es la apatía, la desorganización, el exceso de confianza de quienes creemos en la libertad política y económica, en la democracia, en la justicia y en el Estado de Derecho. Y aquí, antes de que sea demasiado tarde, hay que organizar ciudadanía libre, ciudadanía responsable, ciudadanía honesta, que tiene que bajarse al ruedo, tiene que dejar de ser observador, tiene que transformarse en el actor que defienda el futuro, como lo ha planteado Bisonó, el futuro que queremos para América Latina, que sea el defensor indestructible contra el autoritarismo. Y para eso se requiere entender dos cosas, y con esto termino. Uno, mi padre decía estas dos cosas. Primero, la política es tan importante, pero tan importante que no podemos dejársela a los políticos. Y dos, política y ciudadanía son sinónimos. Política, como ustedes saben, su raíz etimológica viene del griego polis, que significa ciudad. Ciudadanía viene de la raíz latina, civitas, que también significa ciudad. Política es categoría o pertenencia o cualidad de una persona vinculada a la ciudad.
Ciudadanía es exactamente lo mismo. Política y ciudadanía son sinónimos. Política y ciudadanía son exactamente la misma consideración. Pero si vemos a nuestra América Latina, políticos están por acá y ciudadanos están por allá. Los partidos cerrados a la ciudadanía y los ciudadanos no interesados en política, porque eso es para gente no honesta. Cerremos esa dualidad, ese divorcio. Rompamos la barrera entre política y ciudadanía, y que ciudadanos políticos que creen en la libertad, la justicia, la democracia, el Estado de Derecho, la sustentabilidad, nos unamos, nos organicemos y hagamos de América Latina la patria y la nación grande que todos queremos. Y aquí viene la respuesta contundente del mismísimo Ángel Valderas, ya que nos entre los duros y no lo tupido, el mismísimo Borolas. A mí no me sorprende. Calderón ha sido bajo y ruin toda su vida. Creo que me parece que alguien que usurpó la presidencia de la República de un país mediante el fraude electoral más documentado de la historia, que fue el fraude electoral en 2006, se necesita ser cínico totalmente para salir a decir las estupideces que dijo desde España, arropado por la derecha española, para defender los intereses norteamericanos. Mira, yo le haré una cordial invitación al espurio Felipe Calderón, que si tanto le interesan los intereses de los Estados Unidos, ¿qué está haciendo en España? ¿Por qué no se va a Estados Unidos? Pues por 5 poderosos motivos. Porque a lo mejor lo llevan con su amigo García Luna. Es verdaderamente patético. Pero mira, Manuel, esa es una. Segundo, ¿quiénes apoyaron en el fraude electoral de Felipe Calderón? Acuérdate, los creadores de la campaña AMLO, un peligro para México, fueron 2 extranjeros, Dick Morris, norteamericano, y Antonio Solá, español, ligado al Partido Popular. La derecha española sigue siendo colonialista, no les cayó el 20, que ya hubo independencia en América Latina, perdieron Cuba en la guerra con Estados Unidos, es un país pequeño, en Europa está por debajo de las economías del Reino Unido, de Francia, de Alemania, de Italia, pero la derecha española sigue soñando, se creen los Pizarro, los Hernán Cortés, o sea, ellos andan en esa idea, y la derecha mexicana igual, van a traernos a Vox. Mira, hay un elemento en 2023 para las elecciones de 2024 que todos los mexicanos y las mexicanas tenemos que tener muy claro, clarísimo. La derecha mexicana, no las derechas, la derecha mexicana se caracteriza por ser fuertemente antinacionalista, por ser fuertemente traidora a la patria. Es una derecha vendepatrias, es una derecha servil a intereses extranjeros, pero estimado Manuel y el público que está siguiendo este noticiero de Sin Máscaras, no, así no son las derechas, así no son todas las derechas. Una derecha no tiene por qué ser antipatriota. Yo he mencionado dentro de las tantas pláticas que he dado sobre el sector energético, uno de los ejemplos que pongo es cuando en Estados Unidos se pone a la venta su tercera petrolera, Unocal, en $16,000 millones. Y quienes alzan la mano para quererla adquirir es CNOOC, China National Offshore Oil Corporation, de China, que no ofrecen 16,000, dicen 18,500 millones, 2,500 millones de dólares más. Al tipo de cambio de hoy estamos hablando de 50,000 millones de pesos, en ese tiempo era mucho más, ¿eh? O sea, ofrecieron un dineral extra, es como la propina. Miren, es como decir, ahí están sus 16,000 y van 2,500 más. Unocal no pasó a manos chinas porque senadores y diputados del Partido Demócrata y del Partido Republicano, ambos de derechas, rechazaron la venta y la rechazaron por cuestiones de seguridad nacional. Mira, otro ejemplo que pongo es cuando la empresa rusa Lukoil intentó adquirir a la empresa española Repsol y salió el líder de la derecha española, Mariano Rajoy, a decir que no se podía poner en manos de los rusos y en general en manos de extranjeros ni el petróleo, ni el gas, ni la energía eléctrica, porque eso los llevaría a ser un país de quinta división. Así son las derechas, y ahorita, en 2023, donde varias derechas gobiernan en Europa, Giorgia Meloni en Italia, Víctor Orbán en Hungría, Duda en
Polonia, son hipernacionalistas, defienden los intereses de su país y de su patria. Bueno, eso no es Acción Nacional, eso no es el PRI, ni tampoco los neo de derecha, los neoconversos de los chuchos del PRD, perritos falderos de la derecha mexicana. Y el PAN y la derecha mexicana, Manuel, público de Sin Máscaras, se caracteriza por este entreguismo. Ellos traen un ADN de servir a intereses extranjeros. Los tiene el PAN y los tiene, por supuesto, Felipe Calderón, Xóchitl Gálvez, Margarita Zavala, Marco Cortés, Lía Limón, toda esa gente, de Kenia López Rabadán, todos traen el chip o ADN, el chip de ser entreguistas. Brevemente en su historia lo podemos ver. La derecha mexicana estuvo en contra de la independencia. Se alió con los extranjeros que invadieron esta zona de América porque querían seguir siendo gobernados por los españoles. Así es la derecha, ahí nace la derecha mexicana. Y en la Reforma, te recuerdo que como Felipe Calderón, se fueron a pedir chiche a la mayor potencia militar en ese tiempo, que era Francia. Fueron a ver a Napoleón III. Se fueron por un Habsburgo, Maximiliano de Habsburgo. Lo fueron a sacar del castillo de Miramare, cerca de Trieste, en el mar Adriático. Y se lo trajeron porque querían que nos gobernara un príncipe extranjero. El PAN, recordemos, nace fundado por abogados de transnacionales petroleras para oponerse a la nacionalización del petróleo. Si tú te opones a la nacionalización del petróleo, es porque quieres que la riqueza petrolera siga en manos de holandeses, de ingleses y de norteamericanos. Entonces, Calderón exhibe a la Fox, a la Xóchitl Gálvez, exhibe simplemente la forma, el pensamiento profundo que tienen los panistas. Pedir chiche a los extranjeros, la mentalidad de que los mexicanos no podemos y entregar la riqueza de México a extranjeros. Son traidores a la patria. Ese señor, que yo no sé si estaba lúcido o ebrio, pero ese señor que acabas de mostrar, es un traidor a la patria. Y le tenemos que agradecer además una cosa, al igual que Fox, Manuel, que se desenmascaren, fuera máscaras, ya fuera máscaras. Ahí está la máscara de Felipe Calderón, desde el extranjero, pidiendo que los Estados Unidos intervengan en México. ¿Todo por qué? Porque su candidata a gelatinas no cuaja, porque la señora ya declaró ante el Comité de Ética de la UNAM y sigue, esa señora no merece el título de ingeniera. Aprovecho, yo mañana publico en el Universal un tercer artículo sobre el plagio de Xóchitl Gálvez, en donde señalo que es anómalo totalmente que a la señora le den un título de ingeniera que no merece. Esa es la razón de fondo. Mira, yo dudo mucho que Felipe Calderón hiciera ese comentario deleznable y antipatriota, me imagino que desde Madrid, si Xóchitl Gálvez realmente fuera una fenómeno que estuviera dando una batalla, digamos, por ser candidata a la presidencia de la República. Es una muestra más de desesperación. Es como decir, nosotros no podemos, entonces necesitamos ayuda extranjera. Felipe Calderón, no sé si el comentario lo hizo hoy o ayer, es idéntico a los que se fueron a Europa a traer a Maximiliano de Habsburgo para que nos gobernara. Idéntico. Ángel Valderas, justamente hablando de ello, el aval del extranjero también, de un Nobel de Literatura, de Mario Vargas Llosa. Ya sé, lo sé, pero mira nada más esto. Así como hay peligros, también hay muchos logros que festejar, y la libertad de la que goza España todavía es una razón para compartir en este inicio del otoño, entre tantos amigos, una jornada distendida, amena y alegre como esta. Me alegra ver muchas caras amigas y tantos escritores notables como Javier Cercas, a quien me une un antiguo afecto, y dirigentes políticos tan respetables como el presidente mexicano Felipe Calderón. El Nobel de Literatura, tal vez uno de los más grandes exponentes de literatura universal de Latinoamérica, Ángel Valderas, considerar respetable desde España, en ese mismo foro donde allí estaba presente Felipe Calderón Hinojosa. Viene el aval extranjero, tal vez de ahí vengan estos intentos para articular estas solicitudes a los Estados Unidos. Dos partes de la pregunta, doctor. Primero, esto
que menciona Vargas Llosa el aval desde el extranjero para lavarle la cara a Felipe Calderón, y en una segunda parte, ¿le harán caso? ¿Realmente el gobierno de los Estados Unidos podría decir, sí nos estamos desviando un poco, tenemos mucha atención puesta en Ucrania? Sí ves algún intento o alguna insinuación por la intervención o en su defecto la vigilancia. Mira, Mario Vargas Llosa, yo lo respetaría como escritor. Aquí en mi casa tengo varios libros, Pantaleón y las visitadoras, y algunos otros más. Lo leía de joven, pero le perdí totalmente el respeto. Es un baboso, es un antipatriota. Ya salió Vargas Llosa a criticar las decenas de muertos en Perú por el golpe de Estado de Dina Boluarte. No, se ha quedado callado. Habla de libertad en España, pero no dice que la libertad se conquistó a base de muchas muertes y que no fue una concesión de la derecha española. Porque en la muerte de Franco ya tenían al sucesor, el almirante Carrero Blanco, que fue volado en un atentado de ETA. Pero si no, la derecha española quería gobernar como siempre. ¿Por qué llegó Francisco Franco al gobierno en España? Por un golpe de Estado. Y Perú, la historia de Perú es de una bola de golpes de Estado, igual en América del Sur. Y Vargas Llosa, como premio Nobel, porque además se hizo español, ¿no? Orgullosamente es español, desconoce que en España una quinta parte de sus habitantes ha de tener como 48 millones. Vamos a cerrarlo en 50 millones. Bueno, pues 10 millones están en riesgo de pobreza. No pueden pagar el recibo de la energía eléctrica. Ya tuvieron problemas el pasado invierno y los van a tener en el siguiente invierno. Evidentemente, Mario Vargas Llosa no lo tiene. Y entonces nos preguntaríamos, ¿de qué libertad habla? Él es peruano, debería estar en Perú luchando. Él quiso ser presidente de la República, no ganó. Pero es la derecha, es Vox. Y además son estos latinoamericanos que igual, porque mira, no nada más es México, en general pudiéramos decir la derecha latinoamericana, no toda, tienen el cordón umbilical en España. Y entonces van a pontificar en España. Yo le preguntaría a Mario Vargas Llosa, ¿quién gobierna en España? A lo mejor ni siquiera sabe que gobierna el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, la izquierda, en coalición con Podemos. Entonces, ¿de qué viene a hablar ese señor? ¿Por qué no dice del fraude electoral? Pontifica. Hay que recordar que en las elecciones de 2006, el Partido Popular vino aquí a México un asesino, José María Aznar, aquel asesino que junto con George Bush y Tony Blair en las Islas Azores decidieron ir a bombardear a Irak con una mentira, que Irak tenía armas de destrucción masiva. Asesinaron a miles de niños, a miles de mujeres. Y ese señor Aznar vino a dar clases al Tecnológico de Monterrey, sede Monterrey, para hablar de liderazgo, para capacitar a jóvenes mexicanos en liderazgo. Un asesino. ¿Cuándo Vargas Llosa ha decidido eso? Mira, voy a memoria, pero en esa época, alrededor de 13,500 artistas españoles, escritores, pintores, cineastas, actores, actrices, escultores, escultoras, pidieron que José María Aznar fuera investigado, juzgado en la Corte Penal Internacional de La Haya. Lógicamente lo protegieron los jueces, pero eso muestra de lo que es esta derecha española, porque Aznar vino en 2006 a apoyar al espurio Felipe Calderón. Mira, que los Estados Unidos hagan caso. A ver, no te creas, ahí tenemos a la derecha norteamericana, republicanos que quieren invadirnos para atacar a los cárteles de la droga, mandan miles de millones de dólares a Ucrania, pero no destinan casi nada a sus problemas que tienen de salud pública. O sea, que no me vengan con cuentos que en los Estados Unidos no hay cárteles. ¿Cómo se distribuye la droga en los Estados Unidos? Aparece de la noche a la mañana. Manuel, estamos, como dice el presidente, en épocas electorales en los Estados Unidos, una competencia ruda que llevó a la defenestración del líder de la Cámara de Diputados, el diputado McCarthy, que posiblemente quiera Donald Trump, porque están los cocolazos a peso.
Y en estas épocas, la derecha más recalcitrante, muchos de ellos de origen hispano, no necesariamente mexicano, cubanos, puertorriqueños, son los más de derecha. Ahí está Greg Abbott. O sea, ellos quieren el muro y quieren que no pasen, etcétera, etcétera. Porque sí quieren que pasen narcotraficantes, delincuentes de cuello blanco, pero siempre y cuando tengan dinero y tengas dinero para irte a comprar, como los Briviesca, ¿no? Los hijos de Marta Sagún, para comprarte departamentos de lujo en Houston, como Loret de Mola, para comprarte departamentos de lujo en Miami. Esos entran. Órale, entran. Que es lo mismo que hace España, Manuel. En España, ¿por qué está allá Peña Nieto? Porque entró por una parte de visas VIP, donde te piden un mínimo de inversión en España, por ejemplo, adquirir un chalet de lujo o un departamento en el barrio de Salamanca, en Madrid, y entonces ya te dan la visa. ¿Por qué? ¿Porque están en contra de los migrantes? No. ¿Porque están en contra de los migrantes de América Latina? No, ellos lo que quieren es, a ver, ya saqueaste a tu país, tráeme el dinero para acá. Y mira, cierro ahorita esta parte, Manuel. Recuérdate quién benefició a Iberdrola, empresa española. Felipe Calderón y Georgina, que es su secretaria de Energía, y los dos fueron contratados inmediatamente por Iberdrola. ¿A quién sirve Felipe Calderón? A las transnacionales patito españolas. Él sirve a Iberdrola, sirve a Naturgy, sirve a Fisterra, sirve a Repsol. Acuérdate aquel negocio pésimo de los panistas de la adquisición de gas en Perú, para vendernos gas en Manzanillo, gas que ni se necesitaba y que los españoles nos lo vendieron bien caro porque fueron a comprar $6,000 millones de gas y nos lo enjaretaron en 21,000 millones en el sexenio de Felipe Calderón. Repsol ganó $15,000 millones, quítale los costos, pero todo eso lo perdió el gobierno de México. Eso se hizo durante el gobierno de Felipe Calderón. Por eso lo tratan tan bien al alcohólico espurio en España, porque es su gato, porque sirvió a intereses españoles. Entonces protegen a sus gatos, así como yo protejo al mío, que está acá atrás, ¿no? Pero mi gato al menos es buena onda y es un verdadero gato, no como Felipe Calderón. Un abrazo al buen Titus, maestro Valderas. Doctor, yo le agradezco mucho su tiempo, su presencia y su análisis en este espacio, en este viernes, a ver dónde anda. No, con razón. Pero esos son privilegios, doctor. Sí, pero como puedes ver, hoy no puso atención. Pues, ¿qué le pasa? Pues ya, para que esté atento la próxima vez. Doctor Valderas, ¿en dónde lo podemos seguir en redes sociales? Ángel Valderas, YouTube, Facebook, Twitter. Y todos los miércoles se tenía que decir y se dijo. Hoy viernes, antier, puse datos precisos que tenemos que pedir de 8 billones de pesos que recibieron los panistas, entre ellos Felipe Calderón, pero que no nos han dicho en qué se los gastaron. Entonces recomiendo que vean ese programa. Sí, 8 billones, y si sumamos el sexenio de Peña Nieto, 15 billones, Manuel, que recibieron de ingresos petroleros y de deuda, y que no sabemos qué hicieron, entre ellos ese monito que acaba de hablar de España, pidiendo que intervengan los Estados Unidos en la política. Y mira, se va a quedar callado Marquitito Cortés, porque Marco Cortés y los panistas creen en eso creen. Ellos coinciden con Felipe Calderón, ellos quisieran una intervención norteamericana. Yo simplemente digo, Manuel. Hasta Marco Cortés sacó un video diciéndole un mensaje a Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, esperando realmente que le respondieran, y hasta ahorita pues yo creo que va a seguir esperando, doctor. Mira, cierro, última frase. Si tanto aman los Estados Unidos, Manuel, que se vayan para... Ya está ya Genaro García Luna, que le vayan a hacer compañía, ¿no? Pues sí, piden extradición, piden solicitud, pero del otro lado del mundo. Doctor Valderas, como siempre, un deleite poder platicar con usted. Saludos cordiales desde Querétaro, Manuel, gracias por la invitación. Bueno, pues ahí está el mismísimo Ángel Valderas dándole con todo al mismísimo Borolas, ya que pues al parecer se pasó de la raya, y luego después una respuesta contundente también del mismísimo Gerardo Fernández Noroña, donde veamos a ver qué nos dice el mismísimo Noroña. Una regla no escrita del sistema político mexicano que los expresidentes no vuelven a intervenir nunca más en política. En el caso del cabeza de Vicente Fox, en una franca decrepitud, está de insolente desde hace tiempo, pero él nunca intervino cuando usurpaba la presidencia Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Había mantenido esa regla. En el caso de los expresidentes surgidos de las filas del PRI, habían mantenido silencio permanente. Peña es un buen ejemplo de prudencia. Ayer, Ernesto Zedillo lo reviven, lo traen otra vez a la política nacional a declarar, le hace una entrevista a Bill Ríos, lo que le gustaría para la presidencia del próximo año. ¿Con qué cara? Ernesto Zedillo, culpable de la matanza de Acteal, responsable, 45 indígenas en Chiapas,
De Aguas Blancas, 11 campesinos en Guerrero. Del Charco, 10 indígenas y un estudiante de la UNAM durante su gobierno, que impulsó paramilitares en Chiapas, en la zona norte, como Luis Hernández Navarro lo comenta, responsable del saqueo a la nación, que es el FOBAPROA, 532,000 millones de pesos, que hemos pagado un millón de millones de pesos y les debemos 800,000 millones, y que es una sangría permanente en el presupuesto. No sé si son 40,000 millones de pesos lo que este año se les va a dar, una sangría constante, en beneficio de los bancos extranjeros, gracias a que una deuda privada la hizo pública en el famoso rescate bancario de su gobierno, con Calderón como líder de la bancada del PAN validando ese atraco a la nación. Viene a declarar que regaló ferrocarriles nacionales diciendo que iban a ser los más modernos del mundo y ahora son invisibles, no existe el ferrocarril de pasajeros. Hasta ahora la gran obra que va a entregar en diciembre de Tren Maya, el compañero presidente López Obrador, viene a querernos darnos lecciones de cómo hacer política. Y Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, el comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, desde una reunión en Europa, en España, ha estado cobijando a Aznar, reuniones en Sudamérica también, de nostálgicos, la fachiza nostálgica del poder que fueron derrotados en Chile, Colombia, España, en México, por citar algunos ejemplos. 2 declaraciones vergonzosas. Una diciendo que siendo usurpaba la presidencia, le reclamó a un alcalde que el jefe de la policía era el narco, le dijo todo el gobierno es del narco. Él trabajaba para el Chapo Guzmán, socio del Chapo Guzmán Calderón, cuando declaró la guerra contra el narco y bañó en sangre el país. Y una segunda declaración en esa misma intervención, donde dice que está en riesgo la democracia en México, el que hizo un fraude electoral, que usurpó la presidencia, que se alió al grupo criminal más peligroso de México, el del Chapo Guzmán, que bañó en sangre el país, que enlutó hogares mexicanos en toda la geografía nacional, sin exagerar, viene a plantear que están en riesgo las instituciones, porque están siendo acosadas desde la presidencia de la República. Todos los órganos autónomos que crearon para tener el control de la corrupción y de los negocios al cobijo del poder, y que están intocados, por cierto. Y el Poder Judicial, que 21,000 millones de pesos desvió ilegalmente a fideicomiso, y que ya la señora Norma Piña, presidente de la Corte, aceptó discutir el tema para enviar 15,000 millones a los damnificados. Él plantea que están en acoso, plantea que los fondos, que se quede desvergüenza, y si somos de los países más obesos del mundo, no propuso ninguna regulación para que dejaran de usar alta fructuosa para endulzar bebidas y alimentos procesados. Es producto de la obesidad mórbida que hay en el país y de la obesidad infantil, que no hay presupuesto que pueda sostener hacia adelante esos problemas de salud tan graves que hay. Dice que dejó un fondo, que dejó un remanente, que los con cáncer, el mismo discurso falso, hipócrita de la derecha. 61,000 millones de pesos va a haber. Y él dice que se robaron los fondos. Y en una declaración monstruosamente desvergonzada. Y además diciendo que hay un aparato de gobierno para apoyar a la candidata oficialista a la presidencia de la República. Saben que van a perder. Recientemente, en una universidad facha también ahí de España, bajo una organización que preside Aznar, ya había pedido la intervención militar del gobierno de Estados Unidos, que está deseando ocupado en Ucrania, que por cierto hoy vota el bloqueo, 187 países a favor, que está muy pero que tiene que voltear a América Latina y particularmente a México, o ya mínimo un golpe de Estado. Planteó que los militares que participan en el proceso electoral vigilen. Está llamando a un golpe de Estado. Desesperada la derecha. Graves declaraciones, irresponsables declaraciones de un expresidente y un exusurpador de la presidencia. Ni qué decir de Vicente Fox, que permanentemente comete no solo declaraciones majaderas en contra de nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, sino francamente inscritas en lo que se describe como violencia política de género. Son misóginas, antisemitas, majaderas, deleznables, cargándole su capacidad por ser mujer en una actitud realmente miserable. La derecha revive a lo peor, o sea, lo que el pueblo no quiere más. Si algo son símbolo de lo que el pueblo no quiere más, son los expresidentes de la República, de Salinas a Peña, pasando por estos 3, Fox, Calderón que usurpó y Zedillo. Y que ellos los revivan y los planteen como el gran referente político, épico, moral, para dar consejos de hacia dónde debería orientarse la democracia, que para ellos la única democracia es cuando ganan, aunque sea con fraude electoral, y tienen un profundo desprecio a la decisión del pueblo que los va a sepultar con votos el año entrante. Insolentes declaraciones, irresponsables declaraciones de ambos, de Calderón y de Zedillo y Calderón, corruptos. Pero bueno, Zedillo es miembro de la dirección del corporativo de Kansas City Railroad, a la que le regaló parte de los ferrocarriles nacionales. Calderón, que fue miembro, funcionario de Iberdrola, que se preocupa por la contaminación y es parte de la organización de Fórmula 1. O sea, hipócritas. Son una pandilla de hipócritas. Si eso es lo que tienen para lanzarnos, están perdidos. Yo creo que todo